Herodes era un adulto, tenía un ego enorme, era la persona más poderosa en toda Judea y aún así se sentía amenazado por un bebé recién nacido. En analogía, lo podemos ver como que somos unos adultos con un ego muy inflado y muy hermético, que tenemos miedo de ver al niño que podemos ser. Algunas terapias le llaman el niño interno. Cuando somos adultos, comúnmente dejamos atrás a ese niño interno. Dejamos de ver la vida como la veíamos cuando éramos niños. Este es un suceso totalmente triste para cualquier persona. Incluso hay personas que prefieren ya no acordarse de todo lo que vivieron de niños. De alguna forma, nos estamos convirtiendo en ese Herodes que está sacrificando a todo rasgo de infancia que tengamos dentro de nosotros. Cuando esto es totalmente disfuncional, cuando realmente lo que se trata es de hacer un ejercicio de autoconocimiento. Y cuando iniciamos este camino, tarde o temprano nos vamos a encontrar con el niño que fuimos, con ese niño que tenía la capacidad de observar, la capacidad de sorpresa, de divertirse, de sonreír a la vida. Y en la actualidad, ya de adultos, solamente retomamos el papel de Herodes, de querer más y no estamos satisfechos con todo ello que vemos. Ya la vida no nos sorprende. Bueno, Herodes, en efecto, como decías, fue rey de esa región de Judea, y Herodes se le llamó Herodes el Grande, era un hombre magnánimo, un hombre megalómano. Fui a visitar algunas ruinas, y están en ruinas, pero de las grandes construcciones que él hizo en esa zona, en la parte de arriba de una montaña hizo un castillo que se llamó Metzada, que se conoce en español como Masada. También en la región de Cesarea había un hipódromo, había construcciones maravillosas, pero este hombre yo creo que tenía un ego tan grande que no quería competir con nadie. No nada más era el ocultar el niño, sino también cuando llegaron unos magos diciéndole a Herodes, ¿qué crees? Ha nacido un niño que va a ser rey de Israel. Y él dijo, ¿cómo? Si aquí el único rey soy yo, no es algo que voy a permitir. Y con esta matanza, imagínate cómo dejó a esas madres que ahora ya no tenían una identificación. Dejaron de ser madres porque sus hijos dejaron de existir. Les quitaron de tajo toda esa posición existencial. Y actualmente me choca decirlo de esta forma. No me gusta decirlo porque para mí en el mundo no existe hombres y mujeres, sino que todos somos humanos. O sea, a mí no me gusta separarnos por sexos. Sin embargo, para el siguiente tema requiero hablar del movimiento de las mujeres que exigen sus derechos, porque uno de los arquetipos que surgieron fue el de la mujer fuera de esta posición que le da la Biblia, de que solamente se dedica a la procreación, a estar en su casa, y surge un arquetipo de una mujer libre, como en el caso de Juana de Arco. En la historia es de las primeras mujeres que no requiere de un hombre para tener una historia, para tener una vida, e incluso no tuvo hijos. Se dedicaba completamente a lo que es su propósito de vida. Bueno, también Juana de Arco es el símbolo, no nada más como mujer, sino un símbolo de liberación, ya que ella luchó en el ejército francés en contra de los ingleses durante la guerra de los 100 años. Quizás la moraleja de la historia de Juana de Arco no sea muy alentadora, ya que terminó en la hoguera y sin embargo defendió sus ideales hasta el último momento. Y bueno, viene un tema muy amplio, pero voy a tratar de tomar las partes más esenciales. La ley de Moisés tiene justamente algunos tintes que en la actualidad ya no van de acuerdo a la vida moderna. Por ejemplo, una de ellas era la circuncisión, era un falócrata. ¿Y por qué digo esto? La ley no estaba a favor de las mujeres, siempre era a favor del hombre. Justamente esa ley llevaba una supresión muy fuerte hacia la mujer. Por ejemplo, hay un pasaje de la Biblia. Sara se ríe porque escuchó que ella se podía embarazar a pesar de su avanzada edad y posteriormente le dicen, ¿por qué te ríes, mujer? Y ella cambió la risa por miedo. ¿Cuántas personas, digo, no estoy diciendo que solamente sean mujeres, podemos ser hombres también los que nos pasa esto, de que ponemos una sonrisa cuando realmente lo que tenemos es miedo? Igualmente, en esta ley de Moisés hablan como algo inmundo lo que es la menstruación y que si es inmundo se tiene que purificar. También se hablaba mucho de que se tenían que hacer sacrificios, que a fin de cuentas eran reverencias. Por ejemplo, los sacrificios era de que si nacía un bebé se tenía que ofrecer unas aves. Lo que aquí parece indicar es de que todos los mandamientos que Dios le dejó a Moisés era con el objeto de sacar adelante, de crear un pueblo santo, un pueblo apartado. Un Ok. día al leer algunos de esos mandamientos le pregunté a Rabino que si eso lo indicaban para todos los seres humanos. Ese rabino me comentó que no, que había leyes específicas para los judíos y para los no judíos lo que deberíamos hacer eran aquellas leyes que nos llevan a honrar a Dios y a amar al prójimo.
Es muy, por ejemplo, esto de amar a Dios se puede interpretar de muchas formas. Lo de amar al prójimo está muy claro. Los mensajes de Jesús, por ejemplo, son muy claros. Entre ellos, esto de amar al prójimo. Y hablando de Jesús, justamente, Jesús fue uno de los primeros que habló en contra de la ley de Moisés. Igual no directamente, pero mientras Moisés, hay muchos pasajes de la Biblia donde se habla de que lapidar a una persona era parte de la ley. Y es bien sabido que hubo muchas lapidaciones hacia mujeres cuando las encontraban yendo en contra de un mandamiento, que es el de no fornicarás. A fin de cuentas, es algo que no favoreció a la mujer. Jesús, una ocasión, es muy sabido que defendió a una mujer que iban a lapidar. Y está la famosa frase de quien esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Eso va en contra totalmente de la ley de Moisés. Entonces, esto era como que en aquel entonces una ofensa muy directa. ¿Cómo es posible que Jesús hable, aunque sea de una forma involuntaria, en contra de la ley de Moisés? Sin embargo, no fue el único que llegó a pasar por esto. También estuvo Simeón. Una vez que Herodes murió, Jesús, María y José pudieron regresar a Nazaret, al templo. Y como parte de la ley de Moisés, era llevar a tu hijo y que sacrificaras unas aves para Dios. Y cuando entraron al templo, se encontraron a Simeón. Y Simeón, de alguna forma, interrumpió el sacrificio hacia esas aves. Y Simeón cargó a Jesús y en ese momento lo bendijo. Una vez más, la ley de Moisés quedó atrás. Que aparte de Simeón, los evangelios te hablan muchas veces cómo Jesús puso encima el amor, el respeto a la ley de Moisés específicamente. Un día en Shabbat cura a un paralítico. Este paralítico feliz agarra su camastro y camina cargando su camastro. Entonces vienen los religiosos y le dicen al ex paralítico, no te es lícito cargar con tu camastro. Estos hombres vieron de la cintura para arriba el pecado, la ley, está prohibido, pero jamás vieron que ese hombre estuvo años tirado pidiendo limosna porque no podía caminar, porque era paralítico. La ceguera de estos hombres religiosos le impidieron ver de la cintura para abajo que había ocurrido un milagro. Otro suceso muy curioso ocurre cuando en una casa Jesús está predicando, está dando sus enseñanzas y le traen un paralítico también en su camastro. Este es otro. Y como no podía entrar por la multitud, estos hombres abrieron un hueco en la parte de arriba de la casa y lo bajaron para que estuviera delante de Jesús. Jesús, al ver la fe de ellos, le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Entonces los religiosos enfurecidos dicen, ¿cómo se atreve este hombre a perdonar pecados si el único que perdona pecados es Dios? Entonces Jesús, conociendo lo que ellos decían, les comenta, a ver, ¿qué es más fácil? ¿Decirle a este hombre tus pecados te son perdonados o decirle levántate y camina? Y les dijo, para que vean que el Hijo de Dios tiene potestad en la tierra, y se voltea al paralítico, le dice, a ti te digo, levántate y anda. Y en ese momento se hizo el milagro delante de todos los demás. Y este hombre se fue muy feliz caminando. Nuevamente volvemos a ver cómo el amor, la misericordia está encima de la ley. Y esto no implica romper la ley. Pone de manifiesto que Jesús no le daba tanta importancia en sí al cumplimiento de esas leyes como al cumplimiento del amor, al cumplimiento de la misericordia, como diciendo, no veas la forma, sino el fondo. Por ejemplo, Moisés predicaba la lapidación. Jesús decía, quien esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Por otro lado, Moisés nunca hubiera convivido con una María Magdalena. Y por otro lado, Jesús acepta a María Magdalena. Este pasaje de la mujer pecadora, cuando dice mujer pecadora, bueno, había cuestiones morales de por medio. Esta mujer cae a los pies de Jesús y empieza a besar sus pies y empieza a enjugar con su cabello un perfume en sus pies. Y los fariseos decían, si realmente este hombre fuera un profeta, sabría qué tipo de mujer es la que lo está tocando. Jesús sabía perfectamente el tipo de mujer que le estaba tocando. Era una mujer arrepentida. Y más allá de que se arrepintiera, es bien importante saber que cuando hay un camino en crecimiento, nosotros vamos a ir cambiando internamente. Y estamos aprendiendo de nuestras experiencias pasadas. Por lo tanto, de esta forma podríamos decir que estamos renaciendo. ¿Te acuerdas que hablamos del bautizo? Cuando estamos hablando
de estas alianzas es ya fijar bien cuáles son los comportamientos claves para crecer. Me gustaría hablar un poquito justamente de esa alianza que se hace con Dios, pero esto es a partir de la ley de Moisés. Y es una ley que, a pesar de que dijimos que ya no está acorde a los tiempos actuales, por lo menos las leyes han cambiado, favoreciendo un poco a la mujer. Sabemos muy bien que hay un movimiento que le llaman feminista. A mí me gusta pensar que es un movimiento pro mujer, que está buscando la igualdad en el trato social. Mujeres alejadas de la violencia, con las mismas oportunidades de desarrollo laboral y, sobre todo, buscando una sensación de seguridad en el ambiente en el que pertenecen. Pero esta ley en aquel entonces decía que a los 8 días se tenía que hacer esa alianza con Dios. ¿A través de qué? De una circuncisión. Se terminaron las ofrendas, los sacrificios, y ahora el sacrificio era la circuncisión, que consta de cortar el prepucio de los hombres. ¿En dónde quedaba la alianza de las mujeres con Dios? Eso es un tema que veremos más adelante. Entonces, obviamente, todos los que no eran circuncidados eran condenados. ¿Qué significa esto? Que todo el pueblo hebreo, los hombres, tenían esta alianza. ¿Qué significa? Que no tienen prepucio, dejando a los que tienen prepucio como fuera de esta alianza. Como dato curioso, cuando Noé encuentra la tierra y deja de llover, a lo lejos ve un arco iris, que es como si fuera un aro. Este aro es como un anillo, como la forma que queda del prepucio después de ser circuncidado. ¿Y para qué se hacía esta circuncisión? Tratando de quitarnos un poquito ese lado animal, sexual, y convertir nuestros cuerpos en un templo. Pero esa era la circuncisión del sexo. Pero también viene otra circuncisión, que es la del corazón. Aquí es donde otra vez se contraponen ciertas formas de ver de diferentes protagonistas de la Biblia. Una es San Pablo y por otro lado tenemos a Abraham. Deuteronomio 30:6 dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y vamos a platicar entonces porque también hay circuncisión femenina. Tenemos dos arquetipos muy importantes que es Eva y María. Eva, por ejemplo, era alguien que no le tenía miedo a Dios. Y esto nos marca mucho cuando vemos que hay mucho valor en las mujeres. La mujer en muchos aspectos es más valiente que el hombre. Los hombres empezamos a generar mayor miedo, o por lo menos de manera arquetípica así se ve en la Biblia, porque justamente Adán le tenía mucho miedo a Dios y Eva lo estaba tratando de empujar hacia cambiar la vida, atreverse a hacer cosas nuevas. Por ejemplo, Eva tenía un entendimiento del idioma de la serpiente, cosa que Adán no tenía. ¿Qué nos puede decir esto? Que Eva era más intuitiva que Adán. Las mujeres son más intuitivas que los hombres. Y justamente en los pasajes de la Biblia dicen que uno de los castigos o de lo que se hizo responsable la mujer fue de haber convencido a Adán de probar de este fruto. Por lo tanto, su penitencia será que cuando tenga partos serán muy dolorosos. Pero con todo y todo, todas las mujeres invitan al hombre de manera arquetípica a desarrollar conciencia por encima del instinto. Muchos hombres nos quedamos en esta área instintiva. Esperamos que ningún hombre se ofenda, pero somos más instintivos. Cuando se habla de terapia de pareja, algo que se quiere dejar muy claro en la relación entre hombre y mujer es que muchas veces el hombre busca sexo y para encontrar ese sexo ofrece la filia, el pertenecer. Y la mujer es al revés. Ella busca la filia, el pertenecer, y para ello ofrece sexo. Es como una dualidad que se da en todas las parejas. Y María nos representa un arquetipo de la capacidad. Al estar embarazada, José en primera instancia la juzga. ¿Cuántas mujeres no hay en el mundo que salen embarazadas y vienen juicios sobre ellas? Ya sabemos que después José fue quien de alguna forma le dijo que la amaba demasiado y que él seguiría el mismo propósito que ella seguiría. Pero Jesús, indudablemente, cuando hablamos de historias humanas, el sexo está involucrado. Jesús, toda su adolescencia y parte de su vida adulta está desaparecida. No se sabe qué pasó. Es como una señal para todas las personas en el aspecto de que nosotros hay cosas que no nos sentimos orgullosas de hacer y todos tenemos nuestros secretos. Pasando esa temporada de secretos llegamos a la calma. Ya podemos llegar a poder vivir una vida más plena.
Y comúnmente muchos hablan y toman en relación los 33 años de Jesús, que a partir de los 33 años es cuando se considera una persona ya madura. Y una vez pasada esta época, se anuncia una nueva forma de nosotros mismos. Todos nos desarrollamos humanamente en el aspecto de que ya no somos los mismos que éramos antes. Somos una nueva versión. Podemos ser una mejor versión o podemos ser una peor versión. Eso depende de cada quien. La Biblia en ningún momento te menciona que Jesús tuvo sexo o no tuvo sexo. Tampoco te menciona si Jesús se casó o no se casó. Por lo cual no podemos asumir qué fue lo que realmente pasó durante este tiempo en cuanto a su vida sexual. Seguramente como buen rabino era una persona que se guardaba, se cuidaba. No podemos asumir nada más allá de lo que está escrito. Y sin embargo a los hombres se les hacía la circuncisión. En el caso de las mujeres también existe la circuncisión femenina. Esto quiere decir que extirpan el clítoris. A fin de cuentas, esto, como quiera que lo podamos ver, es algo totalmente disfuncional y eso sí marca una supresión máxima para las mujeres. Claro está que esta es una práctica que se hace en otras religiones. Seguramente las religiones cristianas en todas sus modalidades, la judía y por supuesto abogo por la islámica, están en contra de esta práctica, aunque un sector fundamentalista y extremista del Islam es quien lleva a cabo estas prácticas. Cabe decir que estos extremistas, muchos de ellos están en África. Bueno, y para concluir este tema, nos falta comentar dónde quedó la alianza de las mujeres. Es un tema muy controversial. Basta con ver que las mujeres no tienen puestos importantes en la iglesia. ¿Será que las mujeres no los necesitan? Por lo tanto, los hombres somos quienes necesitamos tales prácticas para saldar una culpa, un complejo, etc. Es importante hacer conciencia que la alianza más importante que uno puede tener es consigo mismo. Y qué mejor que, como lo dice San Pablo, que sea una alianza del corazón. La mujer no requiere hacer un pacto, gracias a estos dos arquetipos, que son los que han salvado a la humanidad. Por un lado, Eva nos dio la conciencia y gracias a María tenemos la voluntad para enfrentar los retos y conflictos que se presentan en la vida. Si tenemos conciencia y voluntad, no necesitamos crear acuerdos ni pactos de ningún tipo con ninguna comunidad ni comuna, en este caso. En sí, estos dos arquetipos nos dan enseñanzas que están enfocadas para crear integridad en la persona y no estar basando nuestra vida a través de condicionamientos. Tanto Eva como María salieron de los condicionamientos y nos mostraron cómo es el crecimiento personal.